Mi novia me dejó para volver con su ex, y ahora, se queja porque la boté de mi departamento en vez de dejarla vivir aquí con su ex en mi cuarto. Dice que no priorizo su felicidad. Había una cámara profesional y 3 lámparas de luz cálida apuntándome directamente a la cara mientras mi novia, con su mejor voz de aquí no pasa nada, me explicaba que Julián era una pieza clave en su nuevo despertar espiritual. Lo más surrealista no era que me estuviera dejando por su ex en medio de mi sala, sino que ya tenía medido el espacio del cuarto de visitas para que las sábanas de lino del combinaran con mis paredes. Es increíble cómo uno puede pasar de ser el protagonista de su vida a un extra sin diálogo en un guión que ni siquiera escribió. Valentina no vivía en un departamento, vivía en un escenario de contenido perpetuo donde cada rincón tenía que ser instagrameable o simplemente no existía. Durante los 2 años que compartimos mi espacio, aprendí que no se podía dejar una taza de café fuera de lugar porque eso rompía la armonía visual de sus historias matutinas. Yo pagaba el alquiler, los servicios y el mantenimiento, pero ella era la directora creativa que decidía qué tipo de plantas podíamos tener en el balcón para que su piel se viera más orgánica bajo la luz de la tarde. Mi vida se había convertido en una logística constante para que su marca personal no sufriera el menor contratiempo estético. Acepté con un cinismo silencioso que mi papel era el de facilitador financiero y soporte técnico de una fantasía digital que ella llamaba estilo de vida. Las señales estaban ahí, flotando en el aire como partículas de polvo bajo un aro de luz, pero yo prefería ignorarlas por pura comodidad. A veces me mencionaba como Julián, su ex, había alcanzado un nivel de vibración que ella envidiaba, usualmente justo después de que yo le pagaba alguna suscripción premium de edición de video. Ella hablaba de su crecimiento personal como si fuera una métrica de YouTube, y yo simplemente asentía mientras revisaba que el cargo de la tarjeta de crédito fuera correcto. Me daba la impresión de que Valentina no buscaba un compañero, sino un patrocinador que no hiciera demasiadas preguntas sobre su proceso creativo. Siempre había una justificación mística para su egocentrismo, una especie de escudo espiritual que la protegía de cualquier crítica terrenal. El preludio del desastre ocurrió ayer por la tarde, cuando el sol pegaba exactamente en el ángulo que ella usa para sus reflexiones profundas de 10 segundos. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas en una posición que parecía ensayada y suspiró con una melancolía que me olió a guión estructurado desde la mañana. Me miró fijamente y soltó que su corazón había reconectado con la frecuencia de Julián, como si estuviera sintonizando una radio vieja y no traicionando una relación de 2 años. No hubo lágrimas reales, solo una pausa dramática para que yo procesara la información mientras ella revisaba de reojo si su cabello se veía bien en el reflejo de la televisión. Fue un momento tan artificial que me costó trabajo sentirme genuinamente herido, estaba más bien impresionado por su capacidad actoral. Lo que realmente me sacó de mi estupor fue su propuesta logística, que fue el punto donde la comedia superó a la tragedia. Con una naturalidad pasmosa, Valentina sugirió que ella y Julián se instalaran en mi cuarto de visitas durante unas semanas para no interrumpir su flujo de contenido. Según su lógica, mudarse de golpe afectaría la narrativa de paz mental que estaba vendiendo a sus seguidores y Julián era esencial para su próxima serie de vídeos sobre segundas oportunidades. Quería que yo, el dueño del departamento y el tipo que acababa de ser dejado, me convirtiera en el arrendador gratuito de su nueva historia de amor. En su cabeza, mi hipoteca no era un compromiso bancario, sino un accesorio más de su marca personal que debía estar a su disposición. Me di cuenta en ese instante de que había normalizado tanto su ego que ella ya ni siquiera distinguía entre una relación humana y un contrato de comodato. No me puse a discutir sobre el amor o la lealtad porque sabía que ella no hablaba ese idioma, simplemente me levanté y caminé hacia la puerta principal con una calma que la descolocó. Le dije que si buscaba una nueva frecuencia, el pasillo del edificio tenía una acústica excelente para que empezara su búsqueda de inmediato. Su cara de sorpresa fue lo más auténtico que le vi en meses, probablemente porque no había planeado una escena donde el extra la echaba del set antes de terminar el episodio. La escena final fue digna de un cierre de temporada, con ella rodeada de maletas junto al ascensor mientras intentaba mantener la compostura. No gritó, no lloró de rabia, simplemente me lanzó una mirada de decepción profunda como si yo fuera el que estaba fallando en una prueba de amistad. Su última frase antes de que se cerraran las puertas fue que yo no priorizaba su felicidad, con un tono de voz que sugería que yo era un monstruo por no querer verla desayunar con su ex en mi propia cocina. Cerré la puerta con llave, y por primera vez en años, sentí que el departamento tenía un aire mucho más limpio,
sin necesidad de sahumerios ni filtros de luz. Me prometí que a partir de ahora, mi único flujo creativo sería el de decidir qué pizza pedir sin que nadie me diga que el color de la caja arruina el comedor. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio pretendía que le hicieras el desayuno a ella y al Frecuencias de Julián? Me imagino el calendario del microondas, de 8 a 9 Julián calienta su avena orgánica, de 9 a 10 tú calientas tu dignidad. Menos mal que la sacaste antes de que te pidiera que les grabaras los TikToks en la cama. Respuesta de OP, exactamente, Julián probablemente esperaba que yo le pasara la clave del Double Do a If y mientras me contaba cómo mi sofá mejoraba su chakra. El cuarto de visitas ahora es oficialmente el santuario de mis consolas y te aseguro que el ego de esos dos no cabe ni en el closet. Usuario Anónimo 2 dice, mi ex también usaba el Feng Shui para explicar por qué no podía tocar el agua jabonosa de los platos sucios. Parece que estas hadas de luz tienen todas el mismo manual de usuario para explotar a la gente. Al final la paz mental siempre es más barata cuando no tienes que financiarle la iluminación a otro. Respuesta de OP, es gracioso como su aura se aclara mágicamente en cuanto dejan de tener acceso a mi refrigerador y a mi cuenta bancaria. Resulta que la espiritualidad de Valentina dependía enteramente de que yo mantuviera las luces encendidas y el internet pagado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que puse sus maletas en el pasillo y el silencio en mi casa es casi celestial, aunque el drama afuera ha subido de tono. Pensé que Valentina se iría a un hotel o a casa de alguna de sus amigas espirituales, pero ella decidió que su narrativa necesitaba un toque de martirio público. Me enteré por el conserje que no se fue muy lejos, sino que se instaló en el lobby del edificio con todas sus maletas para protestar contra mi falta de sororidad masculina. Es fascinante cómo usa términos que no entiende para justificar el hecho de que simplemente no tiene a dónde ir con su presupuesto de influence de canje. Empezó a subir historias a Instagram llorando a moco tendido, pero con el cuidado suficiente para que el ángulo resaltara sus pómulos, diciendo que yo era un villano que saboteaba su evolución orgánica. Me describió como un hombre frío que la dejó en la calle sin aviso previo, omitiendo convenientemente la parte donde ella quería meter a su ex a vivir en mi casa. Los vecinos, que siempre la vieron como una especie de hada de luz porque regalaba cristales de cuarzo en las reuniones del edificio, empezaron a lanzarme miradas de odio cada vez que me veían en el ascensor. Me sentí como el antagonista de una telenovela barata solo por querer vivir sin un tercero en mi cuarto de visitas. Decidí que si ella iba a montar un espectáculo, yo al menos me aseguraría de tener el mejor asiento para la función. Bajé a la recepción con una bolsa de palomitas y me senté en uno de los sillones del lobby a ver cómo intentaba cargar su iPhone en el enchufe de una lámpara decorativa. Julián estaba ahí también, luciendo increíblemente fuera de lugar mientras le sostenía el aro de luz con una cara de cansancio que me dio casi lástima. Valentina estaba discutiendo con el guardia de seguridad, un tipo de unos 50 años que solo quería terminar su turno sin dramas existenciales. Ella le gritaba que su uniforme azul oscuro arruinaba la paleta de colores de su video de denuncia y que por favor se moviera del encuadre. Fue un golpe duro a mi reputación en el edificio, pero ver la cara del guardia mientras ella le explicaba la importancia de la estética en la lucha social fue cine puro. Algunos vecinos se acercaban a ofrecerle agua, y ella aprovechaba para darles un discurso sobre cómo mi energía estancada estaba tratando de apagar su brillo natural. Yo solo masticaba mis palomitas y le lanzaba un saludo cordial cada vez que nuestras miradas se cruzaban, lo que la hacía enfurecerse aún más. Julián parecía más preocupado por no perder el enfoque de la cámara que por el hecho de que su novia estuviera haciendo el ridículo frente a 50 personas. Se notaba que él también era parte del equipo de producción y no un apoyo emocional real en medio de la supuesta crisis. Al final, el administrador del edificio tuvo que intervenir porque Valentina estaba bloqueando el paso con sus cajas de sombreros y sus productos de belleza. La obligaron a retirarse bajo la amenaza de llamar a la policía por disturbios en propiedad privada, lo cual ella grabó como un atropello sistemático a su libertad de expresión. Se fue jurando que su comunidad de seguidores no permitiría este atropello estético y que yo pagaría las consecuencias en el plano astral. Yo regresé a mi departamento, puse música a todo volumen y disfruté del hecho de que no había maletas estorbando en mi entrada. A pesar de los cuchicheos en el pasillo, la satisfacción de verla pelear por un enchufe fue mucho mayor que cualquier preocupación por mi imagen social. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice,
Julián sosteniendo el aro de luz en el lobby mientras lo echan es la imagen más patética que he leído este año. Ese tipo no es el nuevo novio, es el asistente de producción que no ha cobrado el sueldo y todavía no se da cuenta. ¿En serio Valentina piensa que el guardia de seguridad trabaja para su canal de YouTube? Respuesta de OP. Te juro que Julián parecía más estresado por el nivel de batería del iPhone que por dormir en una plaza. Es un asistente de lujo que Valentina se consiguió para que sus dramas tengan la iluminación adecuada, incluso cuando está en la calle. Usuario Anónimo 2 dice, me muero por saber si el guardia de seguridad va a salir en los créditos del video de la protesta orgánica. Valentina valora tanto el encuadre que es capaz de quedarse sin techo con tal de que el fondo del lobby se vea bien en sus historias. La gente así vive en una realidad paralela donde los likes pagan la renta. Respuesta de OP. El pobre guardia estaba a 2 segundos de aplicarle una llave de lucha libre, pero ella solo veía una interferencia estética en su uniforme. Para Valentina, el mundo entero es un estudio de grabación y nosotros somos muebles que no combinan con su visión. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde el incidente del lobby y el vecindario finalmente ha dejado de mirarme como si fuera un criminal de guerra. Todo iba extrañamente bien hasta que Valentina descubrió un vacío legal en nuestra separación que decidió explotar con su habitual falta de vergüenza. Resulta que, como ella es la titular del contrato del Double Duaes y yo nunca me molesté en cambiarlo a mi nombre, ella consideró que tenía derecho de uso prioritario de la señal. En lugar de buscar un lugar real donde vivir, se instaló en el café de la esquina que tiene una vista directa a mi balcón, solo para estar dentro del rango de mi router. Empezó a transmitir en vivo desde esa mesa, mostrándole a su audiencia cómo ella y Julián estaban superando la toxicidad de vivir en un coche prestado mientras usaban mi internet. Me enteré porque un amigo me mandó el link del live donde Valentina explicaba que su conexión con el universo era tan fuerte que la señal me seguía perteneciendo a ella. Era una locura verla desde mi ventana mientras ella hablaba de resiliencia digital y de cómo el universo provee, cuando el universo era mi contrato de fibra óptica. Julián estaba ahí al lado, probablemente bajando gigas de vídeos de entrenamiento mientras ella hablaba de luz y sanación. Era un parasitismo tecnológico descarado que me estaba empezando a calentar la cabeza. Decidí que mi paz mental también era un derecho universal, así que entré a la configuración del router y cambié la contraseña de inmediato. Para añadirle un toque de mi propia narrativa, le puse de nombre a la red, paga tu propio Airbnb. Fue cuestión de segundos para ver, a través de la ventana, como Valentina empezaba a sacudir su teléfono con desesperación mientras Julián revisaba los cables de su laptop. Ella se puso de pie, señaló hacia mi balcón con un gesto dramático, y a los pocos minutos, ya la tenía tocando el timbre de mi piso como si se le estuviera quemando la casa. Estaba hecha una furia, gritando que mi mezquindad estaba saboteando su carrera profesional. Según ella, yo estaba interrumpiendo un contrato vital con una marca de jugos detox que requería estabilidad de red absoluta para sus transmisiones diarias. Me gritaba a través de la puerta que yo era un bloqueador de abundancia y que mi egoísmo estaba afectando no solo su vida, sino su relación con las marcas que confiaban en ella. Yo no le abrí la puerta, en su lugar, activé el audio de mi timbre inteligente para grabarla mientras le explicaba que su libertad recién adquirida incluía la responsabilidad de comprar sus propios datos móviles. Le recordé que si Julián era tan evolucionado, seguramente podría manifestar una red 5G por su cuenta sin necesidad de colgarse de mi cuenta bancaria. Lo que Valentina no sabía es que la marca de jugos detox estaba viendo el directo en el momento exacto en que la señal se cortó y ella empezó a gritar insultos hacia mi puerta. Al parecer, la energía de conflicto y los gritos de una influencia histérica no encajaban con los valores de paz y armonía de la empresa de bebidas saludables. La marca dejó un comentario en su último post, que todavía estaba cargando gracias a sus pocos datos, diciendo que suspenderían su colaboración por falta de alineación ética. Valentina se quedó blanca frente a mi cámara del timbre, dándose cuenta de que su berrinche por internet gratis le acababa de costar su único ingreso real. Se fue del edificio pateando una de sus propias maletas, mientras Julián la seguía por detrás tratando de calmarla para que no arruinara más su imagen pública. Yo simplemente me serví un café y disfruté de la velocidad del internet, que ahora volaba porque no había dos parásitos subiendo vídeos en 4K en la esquina. Me di cuenta de que el karma no necesita viajar por fibra óptica para llegar rápido cuando alguien se esfuerza tanto en cavar su propio hoyo. Ahora cada vez que veo el nombre de mi red Wi-Fi,
me acuerdo de que la independencia tiene un precio que ella todavía no está lista para pagar. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, paga tu propio Airbnb como nombre de red es el mejor título de álbum que he escuchado en este 2026. Valentina realmente pensó que el universo le estaba regalando internet, cuando en realidad eras tú pagando las facturas. Es increíble cómo confunden la espiritualidad con el robo de banda ancha. Respuesta de OP, me sentí como un genio del marketing personal por unos minutos, te lo aseguro. Estoy considerando seriamente empezar a cobrarle por cada megabyte que usó en mi contra antes de que le cortara el chorro. Usuario Anónimo 2 dice, dudo mucho que un jugo de Tox pueda limpiar la cara tan dura que tiene Valentina al ir a reclamarte por el Double Baby. Qué placer que la marca estuviera viendo el directo justo cuando se le salió el demonio frente a tu puerta. La energía de conflicto no se quita con clorofila, parece. Respuesta de OP, fue una victoria estratégica que no vi venir, pero que disfruté como un niño pequeño. El karma no necesitó filtros de Valencia ni música de fondo para dejarla en evidencia frente a sus patrocinadores. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que Valentina perdió su contrato de jugos y el drama se ha vuelto, como ella diría, estéticamente precario. Pensé que después de tantos golpes de realidad buscaría un trabajo normal, pero en lugar de eso, decidió redoblar la apuesta por su vida de influence. Publicó un video titulado Mi Love Minimalista, conectando con la esencia, donde mostraba su nueva vivienda con una música zen de fondo. El problema es que el famoso loft no era más que el cuarto de herramientas en el patio de la mamá de Julián, lleno de estantes oxidados y sin una sola ventana de verdad. Intentó convencer a sus miles de seguidores de que las manchas de humedad en el techo eran en realidad una patina vintage elegida meticulosamente para conectar con la esencia de lo real y lo crudo. Decía que vivir entre palas y cortadoras de césped le estaba devolviendo la humildad que el mundo materialista, o sea, mi departamento, le había robado. Yo no pude evitarlo y subí una foto de mi nuevo sistema de sonido profesional instalado justo donde antes estaba su tocador gigante. Puse un pie de foto mencionando que la acústica de mi hogar había mejorado un 200% ahora que no había delirios de grandeza ocupando espacio físico y sonoro. Valentina, por supuesto, no se quedó callada y me respondió en una historia pública diciendo que mi vibración era tan baja que eventualmente me quedaría solo en mi frío búnker de privilegio. Me acusó de ser incapaz de entender la belleza de la austeridad, mientras ella grababa desde un ángulo donde no se viera la cortadora de pasto de su suegra. Lo que ella no contó en sus vídeos es que la marca de jugos no fue la única en retirarse, otras pequeñas empresas empezaron a notar que su loft era en realidad un depósito de escobas. La falta de iluminación natural hacía que sus fotos de productos parecieran tomadas en una cueva, lo cual es el beso de la muerte para cualquier influencer. El caos interno entre ella y Julián empezó a filtrarse cuando él dejó de aparecer en sus publicaciones diarias de pareja consciente. Julián, que siempre fue un tipo que se movía por donde soplara el viento del éxito, empezó a borrar sus fotos con Valentina de su propio perfil. Me enteré por una conocida en común que Julián le dijo que su perfil estaba perdiendo tracción aspiracional y que él no se había enamorado de una chica que vivía entre palas y telarañas. Resulta que el amor de Julián era tan orgánico como la comida de plástico, solo funcionaba si el fondo de la foto era de lujo y el double doy si era gratuito. Ver a Valentina tratar de vender una infección respiratoria por hongo en la pared como arte orgánico vivo fue el punto máximo de su delirio. Ella seguía insistiendo en que estaba en su mejor momento, mientras sus seguidores en los comentarios empezaban a preguntarle si necesitaba ayuda económica o un neumólogo. El autosabotaje fue total cuando intentó hacer un live de cocina rústica y se le cayó una repisa llena de herramientas viejas sobre su ensalada orgánica en plena transmisión. Julián ni siquiera la ayudó a levantarse, solo se aseguró de que la cámara no hubiera sufrido daños antes de salir del encuadre. Al final de esa semana, Valentina estaba sola en su depósito de escobas, tratando de encontrar un filtro que hiciera que la pobreza estructural pareciera una decisión estética consciente. Yo sigo aquí, disfrutando de mi búnker de privilegio con el aire acondicionado a la temperatura perfecta y sin rastro de pátina vintage en mis paredes. Me di cuenta de que cuando construyes una vida basada solo en las apariencias, el momento en que se acaba el presupuesto para el escenario es el momento en que se acaba la función. Valentina se enterró sola en su propia narrativa, y lo peor es que Julián ya estaba buscando un nuevo set de grabación donde no hubiera manchas de humedad. Comentarios de la actualización 3.
Usuario anónimo 1 dice, pátina vintas. Eso no es diseño de interiores, es una infección respiratoria esperando a suceder en ese cuarto de herramientas. Valentina realmente cree que sus seguidores son ciegos o que el hongo en la pared tiene propiedades curativas. Es el nivel de delirio más alto que he visto en una red social. Respuesta de OP, te apuesto lo que quieras a que intentó vender el mohú como arte orgánico vivo antes de darse cuenta de que no podía cobrar por ello. La coherencia visual de Valentina murió el día que se quedó sin mi pared blanca del comedor. Usuario anónimo 2 dice, Julián es el verdadero villano de esta historia, borrando las fotos en cuanto se acabó el filtro de Valencia y la iluminación de lujo. Ese tipo es un parásito que solo se queda mientras el anfitrión tenga una buena tarjeta de crédito y una casa linda. Entre parásitos no hay lealtad, solo conveniencia de imagen. Respuesta de OP, totalmente. Julián vio que el barco se hundía y fue el primero en saltar hacia el siguiente muelle con piscina. Me da mucha gracia ver cómo su frecuencia cambió de sintonía en cuanto Valentina dejó de ser un activo para su propio perfil. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que Valentina perdió su último contrato por no tener una pared blanca decente donde posar y el desenlace fue tan predecible como satisfactorio. Todo explotó definitivamente cuando Julián, aplicando la misma lógica de bienestar personal que Valentina tanto pregonaba, decidió que su frecuencia vibraba mejor en otro lado. Resulta que encontró a una instructora de yoga con un perfil impecable, una piscina de borde infinito, y lo más importante para él, un cuarto de visitas totalmente libre. Julián no perdió el tiempo y se mudó con ella en menos de 48 horas, dejando a Valentina sola en el depósito de escobas con sus cristales y su orgullo herido. Recibí un mensaje de voz de Valentina que duraba 5 minutos exactos, lleno de sollozos y ataques de tos que probablemente eran culpa de sus patinavintas. En el audio me gritaba que todo era mi culpa por no haberle permitido vivir en mi casa con Julián, alegando que si yo hubiera sido más que evolucionado, su relación habría prosperado. Según su lógica retorcida, mi falta de hospitalidad la obligó a vivir en la sombra, lo que terminó asfixiando el amor de Julián. Fue el cierre perfecto para su cadena de autosabotaje, exigió tanta empatía para sus caprichos que terminó espantando al único tipo que estaba dispuesto a seguirle el juego por interés. Hoy mismo me la crucé en una tienda de conveniencia cerca del edificio y la imagen era el remate cómico que necesitaba para cerrar este capítulo. Estaba frente al estante de las ofertas, comprando fideos instantáneos y tratando desesperadamente de encontrar un ángulo de cámara para una selfie donde el precio de liquidación no se viera en el fondo. Se veía agotada, con el cabello lejos de su habitual brillo orgánico y una mirada de derrota que ningún filtro de Instagram podría ocultar. Yo pasé por su lado con mi carrito lleno de cosas que ella solía prohibirme porque dañaban la estética, y simplemente le dediqué un asentimiento silencioso mientras pagaba con total tranquilidad. Meses después supe por el chismorreo digital que Valentina finalmente encontró un lugar en la narrativa de alguien más, pero no como ella esperaba. Ahora trabaja como asistente personal de una influencer de 19 años que hace contenido de moda rápida y tendencias virales sin ningún sentido de la espiritualidad. Vi una historia donde Valentina, la antigua hada de luz, aparece al fondo sosteniendo el aro de luz bajo una lluvia ligera mientras la chica más joven se queja de su lentitud. Es el giro de karma más poético que he visto, terminó siendo la operadora técnica de la misma vanidad que ella usó para tratar de pisotear mi vida. Yo sigo en mi búnker de privilegio, disfrutando del silencio absoluto y de que la única señal que recibo es la del Double Duality que ahora solo yo controlo. Mi departamento ya no es un set de filmación, es un hogar donde las tazas de café pueden quedarse en la mesa todo el día si así me place. Valentina aprendió por las malas que las frecuencias y las vibraciones no pagan las facturas, y que cuando tratas a las personas como accesorios, terminas siendo el accesorio desechable de alguien más joven y con más seguidores. Supongo que, al final, si encontró su lugar en el mundo, exactamente 3 pasos detrás de la cámara, asegurándose de que el brillo de otra persona sea lo único que se vea bien.